el link y ustedes empiecen a ingresar al mural. Les voy a mostrar lo siguiente, en la carpeta del Drive, que ya es un documento de conocimiento, pues que si bien ya lo teníamos en la carpeta, pues hubo una actualización y es muy importante que lo tengan en cuenta y es referente a qué? Al reglamento de prácticas, de trabajos de grado y de prácticas. Listo. Recuerden que en este documento en este documento están consignados los lineamientos para la realización tanto de trabajos de grado y a su misma vez de proyectos de investigación u otras modalidades de proyectos. Listo. Tal cual como lo teníamos antes, simplemente que ya no hay proyectos, por ejemplo, de sistematización de experiencias, eso desaparece y hay otros ajustes. Incluso acá también está descrito, muchachos, para que no pierdan de vista este documento. Los requisitos para presentar, por ejemplo, el proyecto que ustedes están haciendo, se lo van a presentar como trabajo de grado, cómo se evalúa, qué otros aspectos contempla la presentación del proyecto, en fin, listo. Entonces ya está actualizado acá, muchachos, para que sea de su amplio conocimiento y de su consulta. Igualmente también habla el texto de la conformación de los grupos por proyectos. Yo les había dicho que máximo 2 personas, todavía creo que se sigue contemplando eso. Listo. Asimismo, los posibles cambios que usted vaya a tener o cualquier estudiante vaya a tener en referente a otros integrantes del proyecto, ¿cierto? También aquí describen, dan las pautas, ¿cierto? Estos lineamientos para tener en cuenta cuando pasan esas circunstancias, ¿listo? Cuando se afrontan algunos estudiantes de esas situaciones, ¿vale? Entonces está acá, reglamento de trabajos de grado. Listo, muy bien. Envío el link, entonces, para que ingresen. Y vuelvo y juega, muchachos, ahí está el link, el chat. Vamos entonces a ingresemos, yo los veo si ya están acá, ya les doy como las pautas para que empecemos a hacer el ejercicio. Bien, ok, ya estamos por acá, como 3, 4, Ratatati, Tomás, Camila. Profe, auxilio. ¿Qué pasó? Hola. Pues es primera vez que ingreso y no sé cómo escribir, estoy haciendo como algo malo. ¿No? Ah, ok, muy bien. Mira, bueno, simplemente le das doble clic a un espacio, ¿cierto? Doble clic izquierdo, Sí, ¿cierto? Ya, yo ya me ubiqué en un espacio acá. sí. A ver, ¿dónde estás? Sí, ya. Ahí, listo. Entonces, mire, yo pues, puedo mover el tuyo. Es este, ¿cierto? Sí, Entonces, mire, yo lo voy a borrar. Yo le doy doble clic, ¿cierto? Y mire que ya me apareció. ¿Viste?
Doble clic nomás. Tú aquí en la izquierda se te va a desplegar un control de mando, te va a decir colores. Entonces dale ahí, por ejemplo. Le doy doble clic. Eso ahí ya hiciste dos, ¿cierto? Yo borro el menú también. Dale otra vez. Doble clic. Muy bien. Adentro. Le, Escribe. le das doble clic para que empieces a escribir y ya. Así se maneja esto. Si quiero Y a la poner los izquierda. círculos, las figuras. Sí, igualmente sí. De todas maneras, eso ya lo habíamos visto antes y en las grabaciones está la explicación que yo les hice. Muy fácil. Ya voy a mirar. Muy bien. Muchachos, vean, entonces, deténganse un momentico y voy a hacer entonces voy a hacer aquí un post-it para que ustedes tengan en cuenta lo que van a hacer ya. Listo, miren entonces, dejen quietecito un momentico la herramienta y miremos la sesión aquí en Google Meet, porque estoy compartiendo pantalla, entonces para que veamos todo, no hagamos nada y atención, listo. Entonces, yo aquí hice mi cuadrito, ¿cierto? Eh, Hice mi cuadrito, entonces aquí adentro, entonces voy a colocar planteamiento del problema. Listo, esto es lo que ustedes van a hacer, planteamiento del problema. Como no, de acuerdo a lo que habíamos explicado, el planteamiento del problema, ¿cierto? De acuerdo a lo que habíamos explicado, el planteamiento del problema, a ver qué hay por acá en el chat. Víctor, saludos, sí, revísate primero las grabaciones, creo que es lo primero que debes de hacer para que entres como en calor con la asignatura y ya dependiendo de las dudas que tengas te puedo resolver. Todas las grabaciones ya están en el canal de YouTube, eh, el link del canal de YouTube está en la carpeta del Drive. Entonces yo pienso que como recomendación yo te sugiero que hagas eso primero. De hecho puedes aprovechar en este clase para que vayas reproduciendo los videos de las clases, los vayas viendo y ahorita creo que al final pues, puedes hacer preguntas, como aprovechar este espacio antes de que ingreses pues como a la plataforma. ¿Listo? Listo, Víctor, con mucho gusto, muchachos. Bueno, entonces, bueno, para bajar entonces, ustedes están escribiendo acá que quieren bajar, como para hacerlo por ítem, ¿cierto? Entonces, uno, ¿cierto? Y así sucesivamente, para que no les quede aquí como todo de corrido. Le apretan Shift Enter y ahí les baja el cursor. Listo. Entonces, por ejemplo, planteamiento del problema uno. Entonces, van a colocar una idea de manera general. Listo, idea 1. 2. Idea 2, ¿cierto? Idea 2. Idea general 2, ¿cierto? Así sucesivamente, muchachos, listo. Porque ahorita ustedes ahorita ustedes muchachos, que empiece yo como en asesoría, perdón, que ahorita los empiece a asesorar, ustedes ya me van a decir, entonces me van a argumentar con más profundidad este planteamiento del problema, ¿listo? Lo mismo sucede acá si yo hago otro cuadrito, justificación. La justificación, si bien es un asunto corto relativamente a la extensión del texto, también van a desarrollar una idea general. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer hoy y seguir ajustando. Causas, consecuencias del árbol de problemas, las hipótesis y la pregunta de investigación. ¿Listo? Cada uno tiene un ritmo muy en particular. A algunos les falta un poco pulir el árbol de problemas, otros apenas están elaborando las hipótesis, otros ya tienen hasta una primera pregunta de investigación y de acuerdo a lo que hablamos la última sesión. Hay que hacer ciertos ajustes, ¿cierto? Entonces vamos trabajando a esto para luego aventurarnos a esto, muchachos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe.
Sí, Muy bien. profe. Les dejo estos cuadritos que acabé de hacer o se los borro, les estorbo. Se los dejo por acá arriba. Los voy a dejar por acá arriba para que no, para que lo tengan como referente entonces. Listo. Muy bien, listo muchachos, ya empiecen a trabajar. Yo enseguida voy a pasar por donde cada uno de ustedes para mirar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Listo, profe. Ok. Ah, bueno, y Katy está por aquí todavía. Claro, ya voy a empezar a llenar todo mi árbol. Entonces, mira que, por ejemplo, yo puedo el scroll, la ruedita del mouse, Del mouse. puedo acercar o disminuir, ¿cierto? O si Sí, no, ya. pones aquí abajito y le das el más o el menos, ¿cierto? Y Ajá. para correr como la pantallita así, que se te corra por un lado y para el otro, simplemente con clic sostenido, izquierdo, Ok, y Ujú. mueves el mouse, listo, para que se te empiece a sí. mover así, listo. Gracias, profe. Ok.
Muchachos, ¿quién tiene alguna dificultad con la herramienta? Algo que no le esté funcionando. Por ahora va todo bien entonces. Díganme. Supongo que todo va bien entonces. Listo, Joan. Vale, gracias por informar. Profe, se pueden ir tomando ideas de Paul para ponerlas en la justificación y en el planteamiento del problema.
Joan, ¿estás por acá todavía? Joan, bueno, muéstrame cuál es tu trabajo, dime. Es el de abajo, pues está muy abajo en todo. ¿Cuál es? Ese que tiene, Vinculación de... ese, sí. Ah, ok. Bueno, ¿tú qué tenías pendiente aquí por crear? Ya tenías el árbol Si de no estoy, problema. ujú. Si no estoy mal, tenía todavía una hipótesis por, por hacer y la idea o la pregunta. Bueno, y lo del planteamiento del problema de la justificación, ¿dónde está? Todavía no he encontrado una forma como de ponerla, como de que el árbol de problemas que me encaje con la justificación que le quiero dar. Ok, entonces estas son tus hipótesis. Se busca reclutamiento de jóvenes para el Ujú. aumento de la influencia, ¿cierto? Esas son sus Sí, señor. hipótesis. El Estado usa estos números para mostrar una falsa eficacia. Ok, una cosa. Y la pregunta es, ¿cómo la influencia de la fuerza pública afecta a los jóvenes? Muy bien. Yo te había dado de la asesoría hecha cuando estábamos grabando algo de problemas. Y bueno, yo creo que ya había mirado, había visto lo de la pregunta de investigación y te había pues mencionado cuál es como el elemento comunicacional que vemos en el proyecto. Porque yo te había dicho que el tema, si bien es pertinente, pero es muy situacional. Es decir, eh, ¿qué entiendes tú? ¿Cómo se entiende este proyecto desde la influencia de la fuerza pública en los jóvenes entre 10 y 18 años? ¿Influencia en qué sentido? De que a partir de todo, de información que se les da o desde como una crianza, por decirlo de esa manera, se les inculca o prácticamente como que se les meta un mensaje subliminal para pertenecer para que sean miembros de la fuerza pública, para que no opten por otros caminos que de pronto les sean mucho más, que estén más por el lado de lo académico, lo laboral, y se vayan por un lado que tal vez a ellos no les guste y que pondría tanto sus vidas como las de sus familias en riesgo si no aceptan. Bueno, eso es un caso muy particular. ¿Qué documentación tienes o casos específicos precisamente con este tema que me dices de la información que se les da? En estos momentos tengo un caso ya registrado con entrevistas y todo que ocurrió en el corregimiento del Limón y otros dos de Iba. Bueno, muy bien, pero entonces, a ver, ¿y esas informaciones cómo se presentan? Llega la policía y les entrega un pasquín o un boletín o hace charlas. Es decir, explícame bien cómo es Es, es como si fuera publicidad, como si fuera una campaña política, pero más tirado como para el lado de todo ese tipo de reclutamiento, como todo ese tipo de propaganda en paredes, en afiches, pero es masiva. Ok. Entonces, en sí mismo, ¿qué es lo que si yo te pregunto en estos momentos, qué es lo que ves problemático como investigación en este fenómeno, en eso que está pasando frente a Eh, ¿Me podría repetir, por favor? No, no escuché. ¿Qué ves de problema investigativamente hablando en este fenómeno, en esto que se está dando de esa manera de reclutar? La manera en la que la manera en la que usan la cierto interés público para hacerse propaganda y que muchísimos de eso y que prácticamente tengan un poder muy grande hacia los jóvenes.
Lo que pasa es que yo siento una cosa, y es que, a ver, por un lado, es como si también lo hiciera el ejército, también lo hiciera la defensa civil o cualquier organismo ciudadano, incluso el Estado. Cada uno tiene sus estrategias de comunicación y están pues puestas o trabajadas obviamente desde su institucionalidad y cumpliendo, digámoslo así, con la normativa, ¿cierto? Pero me parece a mí que lo que te llama la atención a vos es que hay como unos aspectos comunicativos e informacionales de esas publicidades, de esas informaciones que persuaden a los jóvenes. Y no sé si eso es lo que en realidad te interesa, porque, a ver, a Sí, simple sí, rasgos, a simple es rasgos no hay nada, muy tirado pues aparte. a simple rasgos no hay nada de malo en que estas convocatorias o este tipo de iniciativas por parte de la fuerza pública hagan eso. Al fin y al cabo, están actuando, digamos, en su deber. Lo que creo que a vos te preocupa es la manera comunicativa, ¿cierto? Que como, por ejemplo, desde una publicidad, por ejemplo, la fuerza pública, la policía trabaje unos mensajes que apelan muy a unos intereses de los jóvenes, pero unos intereses, digámoslo así, muy sosegados o muy parcializados, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso es lo que tú quieres mirar, exacto, ¿cierto? Sí, señor. Entonces coloca eso bien en la pregunta, especifícalo bien. Porque aquí dice cómo la influencia de la fuerza pública afecta a los jóvenes de entre 10 y 18 años en los corregimientos de Antioquia. Entonces, esa influencia no se entiende ahí en qué sentido. La influencia comunicativa de las piezas de la comunicación, ¿cierto? Que utiliza la fuerza pública en relación a los jóvenes, y aquí hay también un elemento de la población, porque 10 y 18 años, ¿cierto? Mira bien esta población, porque entonces a un niño entonces que se le está adoctrinando o se le está inculcando una idea de, ¿cierto? Y puesto que estás hablando de un asunto que es comunicativo, informacional y publicitario, que incide en la toma de decisiones de un determinado grupo de jóvenes, que se supone que lo que genera esos efectos de la publicidad y todo esto que estamos hablando es precisamente que ellos se incorporen a la fuerza pública, porque niños de 10 años, ¿cierto? Mirar bien eso. Y lo otro es los corregimientos de Antioquia. ¿Cuántos corregimientos hay en Antioquia? Creo que tú has focalizado también una población en concreto donde crees que se está dando más este fenómeno. Pues, por ejemplo, el corregimiento de Santa Elena o San Antonio de Prado. Pues por colocar algunos ejemplos, ¿cierto? Estamos hablando de corregimientos de Medellín, aquí estamos hablando de corregimientos de Antioquia, es una investigación muy extensa. Puede iniciar la investigación focalizando una población de jóvenes de determinada edad y ubicados en cierto contexto geográfico, determinada de esa forma, pues, porque así queda más delimitada la investigación. ¿Estamos claros? Listo, profe. Échale cabeza un poquito a eso, mire bien, tienes un material interesante que son las entrevistas y lo que tienes, lo que has recogido, porque eso, la parte testimonial sirve, se puede utilizar más adelante la investigación, pero en estos momentos sirve para darte cuenta en realidad qué es eso que te interesa investigar. Entonces te digo, es como si habláramos de Coca-Cola. Coca-Cola utilizaba antes publicidades de tipo subliminal, que los subliminales no son mensajes escondidos, sino más bien sugerentes a otras cosas y supeditados también a que el cerebro de forma inconsciente haga unas interpretaciones o unas lecturas, en fin. Eh, pero bueno, la publicidad en ese sentido existe. O sea, no está rompiendo la norma. Lo cierto es que nos interesa entender más a profundidad las características del mensaje, los medios utilizados. O sea, yo me imagino, pero yo me imagino en tu investigación analizando a profundidad todas las estrategias de comunicación de la fuerza pública.
en función de lo que es el reclutamiento y para que tú miras bien aspectos semiológicos, aspectos de imagen, mensajes, esto u otro, ¿cierto? Te van a contar con muchas cosas. ¿Listo, Joan? Claro, Listo, profe. muy bien, Joan. No, echa la cabeza entonces, ya seguimos todavía. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué fecha más o menos vamos a seguir trabajando como el árbol de problemas y todo en el mural? Bueno, no, la idea es que como ya estamos avanzando, se supone que a más tardar la semana que viene ya esté el árbol de problemas ajustado. Y vamos a seguir con otros temas. Mire que ya estamos en el planteamiento del problema de justificación. Este es como el primer abordaje. ¿Por qué la pregunta, Joan? No, solo tenía como esa inquietud acerca de cuánto íbamos a trabajar del árbol de problemas. Sí, la idea es que aquí nos está el proyecto y podemos ir ajustando cosita por cosita si es necesario. Pero la idea es seguir avanzando en otros aspectos del proyecto. Listo, y el proyecto nos va a quedar guardadito para que lo sigamos revisando. Entonces, por ejemplo, si la semana que viene lo vamos a hacer, entonces ustedes van a otra vez a mirar el árbol de problemas. Así estemos trabajando, por ejemplo, ya ajustando cosas del planteamiento del problema en la justificación. Pues como estamos aquí metidos, uno también vuelve y revisa lo que tiene en el árbol de problemas, en las hipótesis, ese tipo de cosas. Es decir, mira bien lo que tienes que hacer básicamente en estos momentos es mirar bien las hipótesis que tienes acá en función de en función de lo que quieres investigar. Y en esas dos o tres hipótesis que construyas, ya te da más pie para construir mejor la pregunta de investigación. O sea, esa es la sugerencia que te hago en términos de proyecto, para que vayas clarificando cosas. ¿Listo? Listo, profe. Listo, compañero, muy bien. Bueno, vamos a ver por acá entonces. Yo voy a empezar ya a mirar los trabajos de ustedes, muchachos. Me voy por aquí arriba. Aquí hay varios trabajos acá. Chicos, estamos por acá con eh, carencias de comunicación en la transición del comercio tradicional. ¿Dónde está el compañero, el dueño del proyecto? No está. Profe, aquí. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, entonces aquí estoy viendo el planteamiento del problema. Existe justificación. Ah, estás por aquí todavía trabajando, ¿no es cierto? ¿Cómo? Justificación, no las... Sí, todavía sí, tengo un documento donde ya tengo todo en orden y las Bueno, voy colocando en el documento y ya luego las paso al mural. exactamente, muy bien esa... Bueno, ¿y dónde están por acá las hipótesis? Son las 4 azules que Muy están bien, alrededor del ya las círculo. habíamos revisado, muy bien, ¿cierto? Sino que como no están como con título, entonces por eso me confundí, pensé que eran causa o consecuencia de las sorpresitas. Bueno, vamos a mirar las preguntas. Tienes dos. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación y mercadeo que está tomando el comercio tradicional en Medellín frente al comercio electrónico como forma de potencialización de negocios? ¿Qué y cuáles estrategias de comunicación, publicidad y mercadeo utiliza el comercio tradicional en Medellín para atracción de clientes y cómo mejorarla? Aquí hay varias preguntas en esta segunda. ¿Qué, cuáles, cómo, cierto? Sí, Bueno, muy sí. bien. Tienes dos preguntas, ya luego toma la decisión de cuál de ellas es la que debe ir, digámoslo así, o va a causar el proyecto, lo va a encaminar mejor. Bueno, voy a hacer una lectura entonces y atención al resto para que nos vayan escuchando cómo vamos a estar hablando Alejandro y yo. Voy a hacer una lectura entonces pues, en silencio. Voy a hacer una lectura de lo que tiene el planteamiento del problema y ya me lo vas a argumentar con tus propias palabras, Alejandro. ¿Listo? Listo, profe.
Listo, ya la leí, los 4 elementos que tienes ahí. Ahora entonces, argumentame, cuéntame, como si estuviéramos conversando, de hecho estamos conversando, si estuviéramos conversando de manera informal, ese planteamiento del problema. Profe, pues bueno, en esa es como si las metiera todas ahí, como una muy general. El Medellín no está preparado para el comercio por medio de plataformas digitales. En eso hago énfasis en lo que ellos siguen todavía siendo muy tradicionales y por un voz a voz que puede ser el medio y no utilizando las plataformas digitales. En la segunda, que no hay estrategias de comunicación efectivas para ofrecer plataformas digitales, es como muy parecida a la primera, pero ya viendo que no hay una estrategia como tal de comunicación para ofrecer los productos. La que le sigue es como una causante, que es la pérdida de clientes. Hay mucha gente que los busca, los llama o no tienen como esa capacidad para responder a la demanda de la gente que los busca por los tradicionales o que los llega a buscar por redes sociales o por las plataformas digitales como tal y no encuentran nada. Y el último ya es como un poco de tiempo de la ubicación de la investigación, que es el tiempo de la cuarentena en el año 2020 demostró que a través de las plataformas digitales se pudo la consolidación de negocios y mercadeos potencial. O sea que ese tiempo de cuarentena nos demostró que a través de las redes y estrategia de comunicación y de mercadeo se Muy pueden bien, llegar a hacer también unas buenas ventas. bueno, muy bien. Hay, yo creo que hay una lectura muy general del problema. Bien, lo único que hay que ajustar en el planteamiento del problema es seguir conversando o diciendo a qué te refieres con comercio tradicional, ¿cierto? Como empezarlo a definir por ahí, el comercio tradicional Sí, con entendido comercio como tradicional. emprendimientos de microempresas y otras iniciativas que comprenden la venta, el ofrecimiento de productos, servicios en esto, aquello, ¿cierto? Como para entender bien el concepto de comercio tradicional en Medellín y focalizarlo en esa población dentro del departamento del problema. ¿Listo? ¿Vamos claros? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que es cuestión de darle forma al planteamiento quiere. Sí, pero hay, exacto, sí. Las dos cosas que te dije, lo del comercio tradicional, pues especificarlo bien cómo se entiende en el proyecto o a qué te refieres, ¿cierto? Y eso te ayuda a Exacto. darle contexto a la problemática de lo que es el comercio tradicional. De resto ya es un asunto de cohesión gramatical, de escritura, que con todos los elementos que tienes acá descritos, perfectamente puedes escribir un buen planteamiento del problema. ¿Listo? La justificación, Listo, profe. bueno, ahí la vas haciendo, luego la revisamos. Muy bien. Voy por acá entonces, a ver quién está por aquí. Eh, bueno, por aquí está, de falta de recursos tecnológicos para apropiación de las TIC en las IEDs de Katy, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, yo veo que todavía estás trabajando ahí. Yo ahorita vuelvo y paso, listo, mientras vas acomodando cosas. Mala representación de la comunidad LGTBIQ más en novelas colombianas. No está.
No está este proyecto, por acá, bueno. Por aquí. Voy con el de problemas de la salud Hola, emocional. profe. ¿Qué me iba a hablar? Hola. Yo, profe, pues ese es mi proyecto. ¿Qué? ¿Cuál es tu proyecto? Ese. El de la salud emocional. Bueno, voy Sí, leyendo profe. lo que tienes del planteamiento del problema, lo voy a leer yo y ya todo. Profe, pero tercero, yo creo que no hay todavía. Es que apenas lo estoy como cuadrando bien. Ah, ok, voy a leer los dos primeros. ¿Por qué el tercero no va ahí? Porque me parece que está como casi igual que el segundo. Pues que es como lo mismo. Listo. Muy bien, ya leí entonces los dos primeros, ya leí los tres, pero bueno, cuéntame entonces ese planteamiento del problema. Conversemos. Eh, bueno, pues básicamente lo que estoy planteando ahí es que hay un grave problema porque la salud mental es algo muy importante, casi que lo mismo que la física. Y es un tema que pues en la sociedad en general no se toca mucho, pues es como muy infravalorado como lo mencionan. Y pues en las universidades pues también es algo que no, es un tema que no se, pues no se enseña, no se educa. Entonces es como eso básicamente. Ujú. Y que también pues el descuido de la salud emocional puede llegar a generar pues otros trastornos en los Sí, estudiantes y en las personas. muy bien. ¿Algo más? No, profe, pues por ahora lo que yo es que eso, pues, Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando tú mencionas aquí en el primer ítem que es muy infravalorado, ¿a qué te refieres? profe, que pues la salud mental, como yo lo digo, es muy importante y la gente pues no le da el valor que, pues el valor necesario. Ah, ok, muy bien. Bueno, yo siento que hay que seguir hablando o andando o caracterizando un poquito desde el problema, desde el planteamiento del problema, en las características que tienen estos jóvenes universitarios, específicamente el Politécnico, como para diferenciarlos un poco, o bueno, diferenciarlos no, más bien darle más características o atributos a esa población para que se entienda cada vez más que es vulnerable. Listo. Y también seguir ahondando en el tema de la salud mental, cómo se entiende la salud mental. O sea, la salud mental entonces es esta que propende el control de las emociones, la atención, esto, aquello. En el caso más radical o más extremo, puede derivar en trastornos psicológicos o socioafectivos. Como darle esa parte, hablar bien de ese asunto de la salud mental, cómo que se entiende por salud mental, qué características tiene, y ya para hablar de salud mental en los jóvenes universitarios. ¿Estoy claro? ¿Me entiendes? Listo, profe. Sí, profe. Muy bien. Listo, ahí te falta la justificación, ya vas a arreglar pues como el tercero que tú dices que este es muy similar al segundo. Mira a ver de pronto qué aparece por ahí. Este es el impacto negativo de las redes sociales, este de quién es. No tiene duda. Las redes sociales, cómo afectan el pensamiento cultural y social de los jóvenes del Politécnico. ¿Dónde están los autores del proyecto? Los investigadores de este proyecto. Están por acá.
Profe, sí, hola. Más bien. Muy bien, gracias compañero. Bueno, yo voy a leer aquí rápido la hipótesis, la pregunta y el planteamiento. Pues mentalmente en silencio lo voy a hacer y ya les pregunto para que hablemos así como hemos hecho con los anteriores compañeros. Muy bien. Dice por acá la pregunta, ¿cómo el contenido de las redes sociales cambia o afecta a los estudiantes del Politécnico Colombiano de Administración Academia en aspectos de la vida personal y con su entorno? El planteamiento del problema dice el comportamiento y las ideologías de los estudiantes entre 17 y 19 años cambia por el contenido que observan en las redes sociales. Muy bien. Bueno, cuéntenme bien entonces, desde la pregunta de investigación y el planteamiento del problema, conversemos del proyecto. Los escucho. Profe, hola, yo soy Juan Sebastián. Uy. Sí. Profe, ya, qué pena, estaba aquí dando la vuelta. Bueno, profe, no, o sea, lo que nosotros queremos como plan, o sea, la pregunta de la investigación, lo que planteamos es cómo las redes sociales cambian, o sea, cambian a los estudiantes en su vida personal y con su entorno, ¿cierto? Más que todos los jóvenes entre los 17 y los 19 años. Porque, a ver, creemos que entre esa edad es un poco más vulnerable la mente para ciertos cambios. Sí. ¿Qué más se puede decir, profe? Profe, pues sí, es como plantear como el contenido de esas redes sociales, cómo puede de alguna manera influir en el pensamiento de los jóvenes que están entre esta edad, pues, del Politécnico Jaime Isaac Acabe. Porque obviamente, pues, íbamos a plantearlo, pues, como en general en todos los estudiantes, pero pensamos, como dice el compañero Juan Sebastián, que entre estas edades hay como mayor factibilidad de que el pensamiento de ellos cambie, digamos que tenga como perjuicios en cuanto a su entorno y a eso. Bueno, muy bien. En la pregunta me hablan de cambio o afecta, cómo las redes sociales cambia o afecta a los estudiantes del Poli en aspectos de la vida personal y con su entorno. Y en el planteamiento del problema están hablando del comportamiento y de ideologías. Son dos cosas, muchachos, que son relativamente diferentes, o algunas veces la una depende de la otra o está conectada con la otra, pero hay que especificar cada vez más. Por ejemplo, la pregunta en la investigación, cuando dicen aspectos de la vida personal y con su entorno, ¿qué aspectos de la vida personal? Es como, por ejemplo, si tú hicieras una investigación en términos de las redes sociales, cómo afecta a los estudiantes en las relaciones afectivas con sus parejas. Yo ahí ya estoy focalizando algo, una relación afectiva que hace parte de la vida personal, o cómo las redes sociales afectan a los estudiantes del Poli en sus interacciones sociales con otros compañeros, que ese es el entorno puede ser social, cultural, político, en fin, ¿cierto? Y cuando ustedes hablan aquí en el planteamiento del problema, comportamiento e ideologías, ¿qué es una ideología? Profe, pues como una postura que tiene como frente a alguna situación o, sí, o acontecimientos que se presentan en su vida cotidiana. Bien, pero hay que especificarlo bien, porque mire que si bien la ideología se puede comprender como un conjunto de pensamientos, ideas y creencias frente a algo, ustedes aquí me estarían hablando de qué ideología. No así, pues no puede ser suelta, porque
general. Uno puede hablar de ideología de género, esa cuestión que hablan de ideología de género. Ah, bueno, están hablando de ideología de género, pero desde una postura política. Pero otros la hablan desde una postura, por lo general es política, sociopolítica y cultural para hablar de un asunto de género, pero el término de ideología de género es una cosa que uno dice, a ver, eso lo está utilizando más que toda la política de derecha para discriminar y todo eso. Hay otros términos para hablar de, pero una ideología se puede entender como un conjunto de pensamientos y creencias frente a algo. Razón que en el planteamiento del problema, este tema de las ideologías o la deben incluir en la pregunta de investigación o trabajarla mejor en el planteamiento del problema, porque así, miren muchachos, ustedes están hablando aquí de aspectos de la vida personal y su entorno, y por otro lado, en el planteamiento del problema me están hablando de comportamientos de ideología. No, entonces es más fácil lo que usted dijo, profe, como darle más bien una guía, por ejemplo, el comportamiento, pero con las parejas, o sea, con las parejas de los estudiantes. Pero no ese es el problema, o sea, eso es un ejemplo. No es que Ajá. tenga que hacer eso. No, yo que me lo acabo de inventar. Es como si yo estuviera hablando del aspecto de la vida personal de los estudiantes, pero referidos, por ejemplo, a un asunto de parejas. Pero no es que tenga que ser así. Es un ejemplo para clarificar cómo es que tenemos que escribir nosotros, entender ese asunto de los aspectos de la vida personal. ¿Cierto? Tan solo lo coloqué como ejemplo, no para que sea así. Es decir, están ustedes indagando qué aspectos de la vida personal son los que tienen como mayor influencia o afectación por el tema de las redes sociales en los estudiantes del Politécnico. Ahí ya estamos delimitando el tema en términos de qué, pues en términos de la problemática. Listo, estamos claros, muchachos. Sí, señor. Ya eso, con ese ajuste en la pregunta, ya eso nos va a ayudar más, nos va a ayudar cada vez más a ir definiendo cosas de la planteamiento del problema. ¿Listo? Listo. Profe, una preguntita. En cuanto a o sea, donde hablamos que los aspectos de la vida personal, Sí. podríamos decir que entonces podría influir como en el comportamiento que tiene frente a los compañeros en, digamos, en las aulas de clase. Podría ser, exactamente, porque es un asunto del relacionamiento social. O sea, la vida personal es un asunto, o sea, yo entiendo que ustedes se refieren a la vida personal como aquellos aspectos de su propia vida. Pero cuando hablan del entorno, a ellos ya entiendo que es la relación que el individuo establece socialmente con otras personas en un entorno o en un ambiente determinado, sea en lo educativo, en la calle, en la familia, ¿cierto? O sea, especifiquen bien esos aspectos que ustedes mencionan ahí de la vida personal y de ese entorno. Cada Vale, vez nos debemos de ser muy claros, ¿listo? Y esto es listo. lo que acabamos de decir, entonces, para que tomen la decisión y tómense en el tiempo de repensar bien lo que tienen escrito en la pregunta de investigación en el planteamiento del problema, para que acentúen esto que estamos hablando. ¿A qué se refiere con aspectos de la vida personal? ¿Cómo se entiende ese asunto del entorno? Y también mirar si hay caben asuntos de la ideología o de las ideologías, porque pueden haber ideologías por ahí, y también mirar este asunto de los comportamientos. ¿Listo? A ver cómo se acomoda eso bien. ¿Listo? Listo, de una, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Por acá este proyecto. Las redes sociales y su adicción en los jóvenes entre 16 y 24 años estudiantes del POLI. ¿De quién es? Profe, Bueno, yo voy a leer entonces las hipótesis, la pregunta, el planteamiento y ya conversamos.
Bueno, listo, compañera. Entonces, por aquí tengo lo de las hipótesis, ya las leí. La pregunta, vamos a la pregunta. Dice así, ¿qué piensan los jóvenes del Politécnico J y C respecto a la adicción de las redes sociales y son conscientes si ellos tienen tal adicción? Ya veo ahí como varias cosas para buscar en la pregunta. Veo también incluso hasta dos preguntas ahí. Primero, la pregunta cuando dice ¿qué piensan los jóvenes del Politécnico? Yo me la imagino como si la estuvieras haciendo en una encuesta o una entrevista de hecho, ¿cierto? Debemos de problematizar cada vez más o de manera cada vez más profunda la pregunta. Entonces, uno en vez de decir qué piensan, podría uno indagar sobre las percepciones. ¿Cuáles son las percepciones? ¿Cuáles son las miradas? En fin. Listo. Y me estás preguntando la adicción. Hay que seguir. Bueno, entonces vamos primero con la pregunta y luego nos metemos con el problema. Entonces, también pregunta frente a este tema de si se es consciente de esa adicción. Entonces, veo que esa pregunta tiene varias cosas ahí, hay que ajustarla un poquito más y fíjate bien en la diapositiva de lo que explicamos para que quede mejor delimitado. ¿Listo? Listo, profe. Y en el planteamiento del problema, hay que justificar, bueno, cuéntame el planteamiento del problema, muy bien, con tus propias palabras. Bueno, pues yo puse ahí como las ideas de lo que quiero plantear. Entonces, lo que planteé de primer punto es que las redes sociales han avanzado notoriamente en los últimos años, llamando la atención de muchos jóvenes. Bueno, a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, hoy en día hay muchas redes sociales y todos los jóvenes son conscientes de que existen. En cambio, antes existían por ahí una o dos, pero no las usaba todo el mundo, sino las usaban pocas personas. Pero como ya ha evolucionado eso y tenemos que estar como constantemente, no sé, como informados sobre eso, entonces, es que no sé cómo explicarlo, profe. Bueno, voy a seguir mejor con el otro. Sí, Que las personas no le dan la importancia debida al uso en exceso de las redes sociales. Por ejemplo, las personas usan las redes sociales, pero así como decía, y que no les dan como la importancia de saber si las están usando mucho, si tienen tal adicción. Y por ejemplo, hoy en día es como normal que una persona esté en las redes sociales, por lo que, no sé, pues, a ver, espere, profe, me perdí. Por ejemplo, los adultos. Si un adulto ve a un joven en las redes sociales, él no le presta atención a eso porque se supone que es algo normal hoy en día, ya que todo el mundo usa las redes sociales para comunicarse, para estar informado, etcétera. Bueno, el tercero, que los jóvenes no son conscientes del uso que le dan a las redes sociales, que no ponen límites entre su vida social y virtual. Yo me refiero a eso, es que, por ejemplo, muchos jóvenes usan las redes sociales demasiado tiempo y no son conscientes de eso, entonces no son conscientes que están dejando de lado como la vida real, sino que prefieren estar más en la vida como ficticia que crean las redes sociales en vez de crear vínculos en la vida real. Y eso se ve más que todo como en los universitarios y entre la gente que está acabando como el colegio. Y, bien, yo pienso que hay que definir en el planteamiento del problema, especificar bien este asunto de la adicción. O sea, cómo se entiende ese tema de la adicción, porque algunos podrán decir, no, la adicción, cualquiera de ellas, obviamente trae consecuencias negativas en la salud, en esto o aquello, en las personas. ¿Cómo poner esto de la adicción a las redes sociales como una adicción y no más bien como un hábito? Un hábito que en exceso puede ser malo, pero al fin y al cabo puede ser un hábito común y corriente y no una adicción. Es como si dijéramos que las personas son adictos al deporte, al fútbol. Entonces, ¿eso es una adicción o es un hábito o una disciplina, un hábito y una costumbre de practicar un deporte de manera excesiva? Pero no necesariamente es adicción. O sea, en el planteamiento del problema se debe especificar cómo se entiende. ¿Es adicción a las redes sociales o si bien lo que tú quieres es mirar bien, es el asunto de los hábitos?
que construyen las personas frente a las redes sociales y el nivel de involucramiento y de uso con ellas. Sí, sí, te soy claro. Sí, de hecho, profe, ahorita pues yo investigo como constantemente Sí, trabajos o tesis sobre este mismo tema. muy Entonces bien. ahora mientras estaba buscando, encontré que hay, o sea, hay un trabajo que habla también de eso, que hay que saber diferenciar como la adicción con el uso excesivo de Exacto. las redes sociales. Muy bien. Entonces yo ahí me puse a pensar que sí, pues es verdad. Por ejemplo, yo estaba pensando en cambiar, por ejemplo, la palabra adicción a usar exceso, porque puede que no sea tanto una adicción, sino que la persona le dedique demasiado tiempo a eso y no sea consciente. Muy bien, me parece muy chévere lo que estás haciendo. Y de hecho un investigador también hace eso. Mira trabajos que se han hecho, de hecho, ese trabajo que tú viste, eso lo vamos a utilizar más adelante para el estado del arte, ¿cierto? Cuando estemos hablando del estado del arte, pero uno cuando está en este proceso de reflexión de los temas del proyecto, de la problemática a investigar, uno mira también qué se ha hecho, qué se dice por ahí, qué han dicho las noticias, qué han dicho estos investigadores, qué han dicho los médicos, qué han dicho ciertas autoridades, digamos así, científicas o informativas. Y eso a uno le sirve para ir clarificando cosas. En este caso, mire lo que la búsqueda te llevó, o te arrojó más bien el hecho de pensar en el término uso, en el término de pensar en los siguientes términos: adicción o adicciones y los usos excesivos, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser como la diferencia entre ambas, los límites? Y si en realidad lo que te interesa a ti es hablar de un asunto de adicción, si lo hay en las redes sociales, o es un asunto de usos o de hábitos, como estábamos hablando acá. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, cuando ya clarifiques eso, te va a cambiar un poco la pregunta de investigación y por consiguiente el planteamiento del problema. ¿Listo? También eso te cambia un poquito las hipótesis. ¿Listo? Entonces, mire que a medida que uno va dando cuenta, uno va a cambiar cositas de un lado y del otro. ¿Listo? Pero está bien el ejercicio. Listo, profe. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, aquí. Voy por acá. Incidencia de los estereotipos de clase presente en las películas de Héctor Gaviria. Es el de Tomás, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, Tomás, tú me ibas a comentar como una idea de proyecto con el tema, bueno, del semillero. ¿Eso todavía está en maduración o me vas a...? Pues, profe, la verdad está en maduración, pero yo siento que de alguna forma pues, o sea, la pregunta y el problema que estoy articulando en este caso, o sea, simplemente se le cambia lo que es Víctor Gaviria y cine y se puede cambiar por memes o por algo así y siento que está muy encaminada hacia lo que es el semillero, que pues a mí me gustó la idea. Muy bien, gracias, listo, Tomás, muy bien. Voy a leer la pregunta, vamos a mirar la justificación del planteamiento y ya conversamos. Muy bien, Tomás, listo. Vamos a empezar con la pregunta y antes de que ya me comentes tú el problema de la justificación. Yo no entendí lo siguiente. Dice, ¿qué imaginarios tienen los estudiantes de primer año de comunicación audiovisual del Poli de Medellín como territorio? ¿Cómo así que como territorio? Yo pienso que eso sobra ahí. Porque Ah, ¿qué profe, espérame que es que no, o no sea, a puse. mí me funciona más así. ¿Qué imaginarios tienen los estudiantes de primer año de comunicación audiovisual del Poli a partir, ¿cierto? O sobre los estereotipos de clase? Y hay otra cosa. Yo pienso que imaginarios también se puede utilizar el pronombre interrogativo cuáles.
cuáles son los imaginarios de los estudiantes dentro del poli de comunicación frente a la creación de o la percepción de estereotipos de clase que se representan se representan en las películas de Víctor Gaviria. Cuando hablamos de estereotipos de clase, ¿a qué nos referimos? Pues sobre todo a lo que está ligado al trabajo, a la clase social, a los hábitos y consumos, a los niveles de educación. Muy bien. Listo. Entonces ahí había que también decir lo siguiente, estereotipos de clase social o de estrato social, es como especificar bien ese tema de clase. Ya Sí, hoy sí. por hoy no se habla de clase alta, clase baja, se hablan de unas estratificaciones sociales, por ejemplo. Tanto mirar bien cómo esos estereotipos de clase, a qué se refieren específicamente, y cuando los clarifiques, los colocas ahí una pregunta. ¿Listo? Bueno, Tomás, yo creo que estás ahí tomando como notica, ya para que continuemos y conversemos. Cuéntame con tus propias palabras el planteamiento del problema y la justificación. Bueno, pues, pues para nadie es un secreto que Medellín es una ciudad muy desigual, pues que el país es muy desigual, ¿cierto? Y la desigualdad se refuerza a través de los estereotipos que se utilizan en la televisión y en el cine. Y eso pues incide en las prácticas y en la forma en que socializan las personas. Entonces, finalmente, el cine y la televisión puede ser como reforzar esa desigualdad y la discriminación que se vive en el país, en la ciudad, pues en este caso. Ok, muy bien. Y bueno, pues la justificación de esa investigación, pues o lo que motiva como a hacer eso es como conocer las percepciones de los estudiantes, ¿cierto? De primer año, para saber, pues también como para uno saber conocer qué consumen, pues de material audiovisual, sobre todo las percepciones que esto les genera, para así entender cómo es que se relacionan los estudiantes de primer año y pues con el fin de reducir la brecha social. Bueno, pero entonces aquí en la justificación veo otras cosas, y es que estás colocando aquí cómo estos inciden en los procesos de socialización. ¿Por qué eso es importante decirlo acá y no se dice, por ejemplo, en el tratamiento del problema? Pero es que esa pregunta que está ahí no pues puse la que no era. Ah, ok, listo. En la que la final, ya ahí ya la puse, ya sí está lo de los procesos de socialización. Ah, ok, listo. Muy bien, Tomás, listo, no, Ese ya, pequeño detalle lo omití. ok, muy bien, listo. No, eso es lo que tengo por decir. Entonces, hay claridad en muchas cosas, Tomás, y bueno, creo que revisa de nuevo si de pronto consideras que hay algún elemento que puede cambiar o clarificar mejor de mi planteamiento del problema. Es una justificación. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ya miro bien otra vez la pregunta. A ver, ¿cómo los imaginarios que tienen de Medellín los estudiantes a partir de los estereotipos de clase que representa Víctor Gaviria en sus películas? Bueno, aquí veo varias cosas con la incidencia de los procesos de socialización. Tú te estás preguntando por los imaginarios que tienen los estudiantes frente a los estereotipos de clase o a las representaciones de clase. No sé si es estereotipos o representaciones. Pues un estereotipo es una creación de carácter mediática y otra cosa es la representación que se hace de una clase social a través de un personaje o un objeto. Pero aparece también los procesos de socialización. Entonces es una cosa que me tira a otro lado. Estás ahí preguntando por los imaginarios y también por socialización. Sí, es que mejor dicho, lo que yo presiento, la intuición que a mí me da, que muchas veces los procesos de socialización se ven afectados por lo que una persona cree a partir de algo que vio en televisión o en una película. Entonces yo creo que ahí cambia la pregunta, Tomás.
cómo se ven afectados o cómo inciden las representaciones de las películas, de las representaciones de personajes de clase en las películas de Víctor Gaviria en los procesos de socialización de los estudiantes de la Facultad de Comunicación, ¿sí ves? O sea, ahí los imaginarios sobraría. O no entendí bien. O sea, tienes que articular bien esos elementos. Yo lo que veo es que es un asunto de que tú quieres mirar, de que las películas generan unos imaginarios en los jóvenes, en estos muchachos. Y esos Sí, imaginarios, a su misma vez, supeditan la socialización que tienen ellos. exacto. Entonces, trabaja bien para que se entienda la pregunta. Para que unas bien esas variables, esas son tus variables. ¿Listo? Es un Listo, asunto de profe. coherencia, tan de escritura, que cuando uno la lee ya entiende. ¿Sí ves? O sea, mire que lo volvimos a leer, le dimos la vuelta, le dimos ciertas vueltas y ya creo que estamos, ya agarramos tu idea, ya falta es que la conectes bien de manera gramatical. ¿Listo? Listo, profe. Esto, Tomás. Igualmente, recuerda que seguimos todavía en asesorías, vamos a ir buscando cosas, bien, y hay tiempo. Bueno, voy por acá, con el difícil acceso a la información de la Comuna 15. Están por aquí los del proyecto. Sí, no, no los veo por acá. ¿Dónde están? Bueno, por aquí no está, entonces, es que haremos de esos muchachos, pero si no se hacen presentes, ni modo. ¿Quién me falta? Profe, hola. Hola, sí, ¿quién me está hablando? Bueno, ¿quién me habló por acá? Bueno, ¿quién me habló? No sé quién me habló. Bueno, muchachos, con los que ya hicimos asesoría, miramos sus trabajos, pues podemos llegar hasta acá. Nos vemos la próxima clase, pendientes de correo, como para que no se queden acá, no sé de que tengan una pregunta, pues, eh, que me tengan que hacer. Pero si quieren, se pueden ausentar, pues, ya dado que si nos hice la retroalimentación. ¿Listo? Aprovechen entonces para ya continuar con los otros compañeros. No hay preguntas entonces a los que asesoré. Profe, pues yo tengo de pronto un comentario, pues, pero ya eso es como lo del semillero. No sé si al finalizar de pronto. Ah, bueno, me puedes esperar un momentico. Sí, sí, no tengo problema, profe. Listo, Tomás. Ahorita entonces conversamos ya cuando evacuemos los compañeros. Muy bien, el resto, muchachos, entonces, ya los asesoré si no tienen alguna pregunta. Nos vemos dentro de 8 días. La idea es que ya descansen, que sigan en sus otras ocupaciones. Y ya el próximo martes nos vemos de nuevo. ¿Listo? Se pueden desconectar ya. ¿Quiénes siguen entonces? Hola, Alejandro, sí. Profe, Sí. el foro ya está abierto, pues ya Sí, se puede comentar. sí, porque me iba a preguntar eso antes de que se vayan. ¿Cómo van en el foro? El foro ya está habilitado. Claro, el foro ya está abierto desde ayer. Ya le configuré pues esa cuestión que apareciera a la fecha. Ya pueden ingresar. ¿Listo? ¿Listo, Alejandro? Cualquier duda, inquietud, me pueden responder, me pueden escribir por correo. Muy bien. Ok, no hay más preguntas. Bueno, muchachos, entonces, sigamos por acá. El difícil acceso, ¿no están por acá o qué? Está por aquí. Proyecto de difícil acceso a la información. Profe, sí, buenas noches. Ok, ok. Estoy leyendo la hipótesis, estoy leyendo todo, ya les voy a preguntar.
Dale, pero breve, pues. Bueno, muy bien, yo ya leí la pregunta, dice, ¿cuál es el alcance de los medios cuál es el alcance de los medios de los medios comunitarios de la Comuna 15? ¿Qué tanto accede esta a la oferta existente de series temáticas en contextos nacionales? Yo veo aquí dos preguntas, ¿cuál y qué tanto? Hay dos preguntas ahí, muchachos. Eso es bueno clarificar. ¿Listo? Pues, sí, señor, sí, sí, sí. Como en la clase pasada usted nos dijo que nosotros teníamos dos preguntas. Usted nos dijo, no, sería bueno como que esas dos preguntas sean formuladas en una sola. Ah, bueno, sí, pero hay que mirar bien, es como el pronombre interrogativo. Los pronombres interrogativos son los que les mencioné ayer en las preguntas. ¿Cómo, cuál, cuáles, de qué manera? ¿Cierto? Aquí hay dos. O sea, lo que yo les decía a ustedes era que fusionaran las preguntas, pero en términos de las variables o de los elementos que buscaba indagar cada pregunta. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el alcance de los medios comunitarios de la Comuna 15 en relación a la oferta existente de diferentes temáticas, ¿cierto? Yo ya ahí entiendo, es un ejemplo que estoy colocando, pero aquí redactándola mentalmente. Yo ahí entiendo que ya hay una pregunta de investigación que busca indagar en varios aspectos. Listo. Porque ese que tanto eso ya se desarrolla más adelante con los instrumentos. ¿Sí me entiendes? Es un asunto de redacción, muchachos. Pero, o sea, unieron las preguntas y están bien, es lo que ustedes buscan indagar. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Estamos Listo, claros? sí, señor. Bueno, listo. Cuéntenme entonces el planteamiento del problema y la justificación, así como hemos hecho con los otros compañeros. Profe, Sí, el planteamiento del problema. El bajo alcance de los medios comunitarios de la Comuna 15 implica que la comunidad no acceda a la oferta existente desde diferentes materias y sectores de la población. Por ello, los proyectos no amplían sus receptores y no logran el alcance y la influencia deseada en la población como medio principal de la información. sí. Bueno, es el planteamiento del problema y la justificación. Pues la justificación. Buscar el fortalecimiento de los medios comunitarios de la comuna y generar una interlocución entre los diferentes medios y actores sociales del territorio. Todo en pro de tener mayor cobertura y lograr un posicionamiento en las organizaciones de comunicación con la comunidad y la ciudad. Bueno, muy bien. Pienso que aquí hay varias cosas que tienen claros, pero ya hay que, para tener en cuenta ya cuando la escriban propiamente en el trabajo. El planteamiento del problema, pues conviene que se revisen los ejemplos que les mostré ayer. También les voy a dejar uno en el drive para que vean cómo se escribe y cómo se plantea bien, ¿cierto? Para desarrollarlo con un poco más de profundidad. La justificación parece como si fueran objetivos, ¿cierto? Buscar el fortalecimiento, generar, ¿cierto? Lograr un posicionamiento, etcétera. También es un asunto de revisar la forma en cómo se escribe la justificación, que si bien en este ejercicio consistía en colocar como ideas así, premisas, para que ustedes me justificaran o conversáramos bien de eso, mirar bien ese tema de la utilización de los verbos, porque la justificación no suelen utilizarse, sino que, por ejemplo, la justificación, diríamos, el fortalecimiento de los medios comunitarios de la ciudad de Medellín son importantes por esto y esto. En esta medida, investigar, o más bien en esta medida, se hace importante indagar
en las formas configurativas de los medios comunitarios como espacios de interacción. Mire que se está redactando de manera diferente y que implícitamente, pues sí se busca el fortalecimiento y todo eso, pero entre los otros verbos que se colocan acá, eso es lo que hacemos en los objetivos. Listo. Pero entonces mirad bien cómo se escribe la justificación del planteamiento del problema con base en los ejemplos mostrados y con el otro planteamiento del problema que les voy a disponer a ustedes como para que se acentúen bien estas ideas. Entonces es un asunto más de escritura. Luego les digo, muchachos, ustedes tienen claridad con el proyecto, salvo que deben de conectar mejor, de manera mejor, lo que hay en la pregunta. ¿Cierto? Todos esos aspectos que ustedes quieren indagar y a su misma vez, cuando ajusten ya esos elementos de la pregunta, como lo comenzamos ahorita, eso se va a ver bien reflejado en la construcción y delimitación del planteamiento del problema y en la justificación. ¿Listo? Muchachos, ¿estamos claros con eso? ¿Me entendieron? Pues sí. Claro, Muy con eso. listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ninguna. Listo, compañero. Muy bien. Sigo por acá entonces. Bueno, Katy, tú estabas haciendo el árbol de problema apenas, ¿cierto? Profe, sí, apenas empecé hoy haciéndolo acá, ahí voy. Yo lo debo revisar con más detenimiento, ¿cierto? Voy a poder aplicar bien la pregunta, ¿cierto? Como para que la próxima clase yo ya entre con toda contigo, como por decirlo de esa manera, ¿cierto? Para entender bien el proyecto y hacerte una Claro que buena sí. representación. Te pregunto, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? No, profe, pues voy bien, creo. Listo. Muy bien. Yo aquí ya estoy haciendo una lectura por ya te voy a dar entonces la retroalimentación como es debido la próxima clase cuando hagamos el ejercicio otra vez acá, estemos aquí conectaditos. Bueno, y gracias por esperar porque hiciste el ejercicio pues bien acá y eso es lo que necesitábamos para yo entender bien el proyecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Quién me falta por acá, muchachos? Nadie más me falta por acá. No. Todos están entonces. Todos ya estamos por aquí, muchachos, entonces. Bueno, muchachos, entonces si ustedes se quedan conectados, ¿qué preguntas tienen? Alejandro, Gabriela, Juan Camilo, Juan Sebastián, Katy, María Camila, Santiago, Santiago, Miguel Rodríguez, ¿qué preguntas tienen, muchachos? Profe, lo único era que le quería pedir que no se le olvide enviarnos otro ejemplo del planteamiento del problema. Claro que sí. Para Yo les saber aviso. si la estamos así, pues en mi caso, si lo... Para que se vayan familiarizando con la escritura, es eso, ¿cierto? Que Sí. vayan mirando las cositas, sí, no se me va a olvidar, tarea de esta semana, yo les aviso por correo, porque va a estar en el draft. Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen, muchachos? Nada más. No, profe, así está muy bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, no, muy bien, entonces estamos trabajando lo más de chévere en la plataforma, en este aplicativo. Nos vemos entonces ya el próximo martes, juiciosos con el foro, disfrútenlo bastante, conversen bien en él, ya está habilitado, cualquier inquietud o dificultad me escriben al correo, va a estar muy pendiente de la interacción y de la evolución del foro. Listo, muchas gracias, una feliz noche. Tomás, ya nos quedamos entonces para que conversen. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias, Chao, chao, que profe, estén hasta muy bien. luego.